¿Podría una simple sombra sanar a los enfermos? En el libro de los Hechos se menciona un evento sorprendente que ha sido poco analizado. La gente llevaba a los enfermos a las calles con la esperanza de que la sombra de Pedro los tocara y fueran sanados. Este pasaje plantea preguntas fascinantes. ¿Realmente su sombra tenía poder? ¿Era un símbolo de la autoridad apostólica o una manifestación sobrenatural única en la historia? En este artículo exploraremos las posibles interpretaciones de este enigmático milagro y su significado para los creyentes. El versículo en cuestión, Hechos 5:15. El pasaje dice lo siguiente: hasta sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Hechos 5:15. Este evento ocurrió en Jerusalén, cuando los apóstoles realizaban señales y prodigios en el nombre de Jesús. La multitud estaba tan convencida del poder de Dios a través de Pedro, que creían que incluso su sombra podía traer sanidad. ¿Era la sombra de Pedro realmente milagrosa? Aquí surge una cuestión clave. ¿Había un poder inherente en la sombra de Pedro? ¿O era simplemente un acto de fe por parte del pueblo? En la Biblia no se menciona directamente que la sombra en sí misma tuviera poder, sino que la gente creía que podía sanarlos. Esto recuerda el caso de la mujer con flujo de sangre que fue sanada al tocar el manto de Jesús. Marcos 5:25-34. No era el objeto en sí el que sanaba, sino la fe de la persona y el poder de Dios actuando. La idea de que un objeto o una sombra pueda transmitir sanidad no es única en la Biblia. En los Evangelios vemos que Jesús sanaba con el toque de sus manos, con su palabra e incluso con su manto, como en el caso de la mujer con flujo de sangre. También en Hechos 19:11-12 se menciona que los pañuelos y delantales de Pablo eran llevados a los enfermos, y estos eran sanados. Esto sugiere que no era la sombra en sí misma la que sanaba, sino la fe de la gente y la presencia del Espíritu Santo en la vida de Pedro. La sombra representaba el poder de Dios manifestado a través de los apóstoles. ¿Por qué Dios usó este método? Dios puede obrar milagros de muchas maneras. A veces lo hace de forma directa, como cuando Jesús tocaba a los enfermos, y otras veces lo hace a través de elementos simbólicos. En el caso de Pedro, su sombra podría haber sido un símbolo del impacto espiritual de su ministerio. En la cultura judía, la sombra a menudo representaba protección y cobertura divina. Salmos 91:1 dice: «El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente». Esto nos hace preguntarnos, ¿era la sombra de Pedro un recordatorio de que el poder sanador venía de Dios y no del apóstol mismo? En la cultura bíblica, la sombra no solo representaba protección, sino también la presencia de una autoridad superior. En el Antiguo Testamento, Moisés reflejaba la gloria de Dios después de hablar con él en el monte Sinaí, Éxodo 34:29-35. Manera similar, la sombra de Pedro podría haber sido una manifestación visible del poder divino que operaba a través de él. No era Pedro quien sanaba, sino el Espíritu Santo obrando a través de él. Esto concuerda con las palabras de Jesús, Juan 14:12. «El que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre». La sombra de Pedro podría ser un testimonio de cómo Dios respaldaba a los apóstoles para confirmar el mensaje del Evangelio. ¿Podría este milagro repetirse hoy? Algunas personas creen que este tipo de manifestaciones aún pueden ocurrir en la actualidad, mientras que otros sostienen que fueron señales específicas para la era apostólica. Lo cierto es que la Biblia muestra que Dios actúa de muchas maneras y que la fe sigue siendo un factor clave en la sanidad y los milagros. En tiempos modernos, hay testimonios de personas que han experimentado sanidad y liberación a través de la oración y la fe, sin necesidad de tocar físicamente a un predicador o un objeto.
Esto refuerza la idea de que no era la sombra de Pedro la que tenía poder, sino la presencia de Dios obrando a través de la fe del pueblo. El hecho de que la gente buscara ser sanada con la sombra de Pedro demuestra el nivel de fe que existía en la iglesia primitiva. En Hechos 5:16 se menciona que multitudes venían de ciudades cercanas trayendo enfermos y atormentados por espíritus malignos, y todos eran sanados. Este avivamiento generó un gran crecimiento en la comunidad cristiana y despertó la admiración, pero también la oposición de los líderes religiosos. Los milagros de Pedro y los apóstoles no solo fortalecieron la fe de los creyentes, sino que también sirvieron como una confirmación de que el mensaje de Jesús era verdadero. La sanidad y las señales eran una demostración del poder del reino de Dios en acción, lo que hizo que muchas personas se convirtieran al cristianismo. ¿Existe un mensaje oculto en la sombra de Pedro? Algunos estudiosos han propuesto que la sombra de Pedro representa algo más profundo, la idea de que el impacto de un creyente puede trascender su propia presencia física. Así como la sombra de Pedro se extendía y tocaba a otros, nuestra fe y testimonio pueden alcanzar a personas más allá de nuestro entorno inmediato. Jesús dijo en Mateo 5, 14, 16, «Vosotros sois la luz del mundo». Esto implica que nuestra vida debe proyectar la presencia de Dios, así como Pedro proyectaba la autoridad de Cristo a través de su sombra. A lo largo de las Escrituras, la sombra tiene un significado simbólico profundo. En algunos casos, representa protección y refugio divino, como en Salmos 91:1, donde se habla de morar bajo la sombra del Omnipotente. En otros, puede simbolizar la fragilidad de la vida humana, como en Job 14:2, que dice que el hombre es como una sombra que pasa. En el caso de Pedro, su sombra podría representar el poder de Dios extendiéndose a aquellos que tenían fe. Sin embargo, también es interesante notar que en la Biblia, la sombra puede estar asociada con el juicio divino. En Amós 5:8 se menciona que Dios convierte la sombra de muerte en la mañana, sugiriendo que Él tiene autoridad sobre la luz y la oscuridad. Esto nos lleva a una reflexión importante. La misma presencia de Dios que trae sanidad y bendición a los que creen, también puede traer juicio a los que rechazan su palabra. Así como la sombra de Pedro sanaba a algunos, la presencia de los apóstoles también provocó la ira de los líderes religiosos, lo que llevó a persecuciones contra la iglesia primitiva. La clave para entender este evento es recordar que no era la sombra de Pedro la que obraba, sino la fe de la gente y el poder del Espíritu Santo. Jesús mismo enseñó que la fe puede mover montañas. Mateo 17:20. Y este milagro es una prueba de cómo la confianza en Dios puede llevar a resultados sobrenaturales. En última instancia, la sombra de Pedro es un recordatorio de que la verdadera sanidad y restauración vienen de Dios. Así como Pedro fue un canal del poder divino, cada creyente puede ser usado por Dios para bendecir a otros, no por su propio mérito, sino por la gracia de Cristo.